Bien, queridos amigos, Anchamonay Chahuayquepanaicona, Cuyascay. Conforme ofrecí a Mauricio Huayque, aquí les voy a presentar 10 oraciones estructuradas de manera sencilla, esperando desde luego que cada uno de ustedes, particularmente los que están comenzando, estructuren sus oraciones con este paradigma y las presenten debajo de este video, donde fuere que sea postado. Bien, para esta lección la regla fundamental en quechua es que cualquier complemento verbal en quechua, a diferencia del castellano y otras lenguas europeas, en quechua se antepone al verbo. El complemento verbal, sea objeto directo, indirecto, etc., se pone antes del verbo. De manera que si digo conozco Lima en castellano, conozco Lima, el verbo conocer, y Lima su complemento, yo conozco Lima, viene después del verbo, en quechua será antes. En este caso, limata, ta con la partícula de acusativo, limata, rexene. Limata, rexene. El verbo conocer, y yo conozco, rexene al final. Ok, entonces cualquier complemento verbal, no solamente el objeto o el directo, no solamente estos, sino cualquier otro complemento verbal se antepone a su verbo. La primera oración es estoy yendo al mercado. Estoy yendo al mercado. Mercado, jatu. Al mercado, aquí una posposición, jatoman. Man es posposición en esta oración. Jatoman, al mercado. Y estoy yendo, rishani. Rishani. Ri es raíz del verbo ir. Y shani es compuesto que marca o nos dice que es progresivo presente de primera persona singular. Shani, progresivo presente de primera persona singular. De modo que, jatoman, rishani, al mercado estoy yendo. 2. Estoy jugando con tu hija. Hija, ososi, hija de varón. Le estoy hablando a un hombre. Ososi, ososeiki, tu hija. Ososeikiwan, la posposición wan, que es con. Ososeikiwan, puglia shani. Puglia, raíz de jugar, y shani, como les dije, progresivo, presente, de primera persona singular. Shani. Puglia shani, estoy jugando. Usoseikiwan. Usoseikiwan, con tu hija. Puglia shani, estoy jugando. 3. Estoy esperando a tu hermana. Nuevamente le hablo a un varón. Y así, hermana será en esta ocasión pana. Panaiki, tu hermana. Panaiki, tu hermana. Estoy esperando a tu hermana. Entonces, panaikita, panaikita en acusativo, soy ashani. Soy ashani. Panaikita, soy ashani. Estoy esperando a tu hermana. Luego, estoy escuchando al profesor. Estoy escuchando al profesor. Profesor, yachache. Y en este caso, escuchar al profesor será con la partícula man de dativo. Entonces, yachachigman uyari shani. Yachachigman uyari shani. Uyari shani. Yachachigman uyari shani. Estoy escuchando al profesor. Luego, estoy pensando en tu madre. Madre, mama. Tu madre, mamaiki.
Y en castellano la preposición que sirve en este caso es en. Estoy pensando en. Pero en quechua va a ser manta. De modo que mamaikimanta, mamaikimanta yuya shani. Mamaikimanta yuya shani. Estoy pensando en tu madre. No es pi en quechua, en tu madre, no, sino es manta, sobre tu madre. Luego, estoy recordando los bellos tiempos. Estoy recordando los bellos tiempos. Los bellos tiempos. Munay meta. Munay meta. Y aquí la partícula será ta, acusativo. Y munay mitata yuyari shani. No yuya, sino yuyari shani. Yuyari shani. Munay mitata yuyari shani. Estoy recordando, no pensando. Pensando yuyashani, recordando yuyari shani. Luego estoy terminando el documento. El documento, el escrito, la carta, kelka, digamos, kelka, por lo pronto, kelka. Estoy terminando la carta, el escrito, el documento. Entonces, kelkata, también en acusativo. Kelkata tukushani. Kelkata tukushani. Tuku, la raíz de terminar, y shani, la función. Kelkata tukushani. Luego, estoy llorando por tus palabras. Estoy llorando por tus palabras. Palabra, simi, remana, remay, remasca. Remasca lo que se ha dicho. Remasca lo que se ha dicho. Ok. Lo que se ha hablado. Remasca. Remascaiki, tu hablado. Las palabras que has dicho. Lo que has dicho. Tu discurso. Remascaiki. Y dije, estoy llorando por tus palabras. Estoy llorando por tus palabras. Entonces, Remascaiki raiku. Raiku es por causa de. También podemos usar manta. Remascaiki raiku wakashani. Wakashani. Waka, llorar. Shani, la función. ¿Ok? Remascaiki raiku wakashani. Llorando, estoy llorando. Luego, estoy comiendo mucho. Presten atención, mucho, aquí será achkata. Mucho es achka. Pero este ta no quiere decir que mucho esté en acusativo, sino que es con ta también que se crean adverbios en quechua. Achkata es el adverbio mucho. Achka también es mucho, pero como adjetivo. Y como adverbio, achkata. Achkata, dije, estoy comiendo mucho. Achkata mihu shani. Mihu shani, miku shani, mikhu shani. Cualquiera de estas tres formas de pronunciación. Achkata mihu shani. Finalmente, estoy descansando mucho. Mucho. Descansando mucho. Aquí no va a ser achkata, sino otro adverbio, también formado con ta, que sería anchata. Anchata. Mucho. Descansando. Samakoshani. Me lo estoy descansando. Con Q. Ese Q le da esa interpretación de me lo estoy descansando. Es decir, tengo agrado en hacerlo. Lo estoy haciendo con satisfacción. Me lo estoy en mi beneficio, por eso Q.
Samakushani. Descansando simplemente sama shani, sama shani. El verbo samai es descansar. Samakui ya es descansárselo, que solamente en castellano andino podríamos entender lo que es descansárselo. La diferencia entre descansar y descansárselo la percibimos claramente en los Andes. Y muchas otras lenguas tienen esto desde mucho antes, muchísimo antes, latín, griego, etc. Entonces, estoy descansando mucho, anchata samakushani, me lo estoy descansando mucho. ¿Ok? Bien, esto por hoy.